hoy, como nos decía nuestro compañero, se celebra el Día Mundial del Ahorro cada 31 de octubre. El objetivo es promover y concienciar sobre la importancia del ahorro como una práctica financiera responsable y sostenible. Mucho que preguntar a Juan Antonio Sánchez Quintana, es el responsable de negocio de BBVA Asset Management. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia. Y gracias. Un placer compartir con vosotros. Un día importante a destacar y sobre todo vamos a darles las claves de cómo se puede hacer este ahorro. Bienvenido. También contamos con la presencia de Isabel Jiménez. Ella es la directora general de la Fundación de Estudios Financieros y Bursátiles. Eso sí, Isabel, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Se puede y hay que ahorrar. Este va a ser el objetivo de nuestra tertulia, ¿no? Para ahorrar, primero hay que querer ahorrar y después, bueno, pues poner los medios para ello. Venga, pues lo descubriremos también de la mano de Klaus Urli, que es director académico de grado en ADE y profesor e investigador en SIC Valencia. Klaus, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un tema que se da habitualmente en SIC, ¿no? Con algún grado. Indudablemente, el ahorro es un tema eje en la formación de los futuros profesionales. Bueno, pues bienvenido también. Comenzamos. ¿Qué es la salud financiera? Es nuestra primera pregunta que queremos hacer a nuestros invitados y sobre todo, ¿qué destacarían en esta primera pregunta esas claves para tener una buena salud financiera? Juan Antonio. Habría muchas maneras de definir lo que es una buena salud financiera, ¿no? Pero quizás una de las que más aúne el concepto pues es aquella que viene a decir que una salud financiera consta de cuando uno alcanza un bienestar a través, digamos, de la buena gestión de su economía pues, personal, familiar o incluso empresarial y que le permite, digamos, obtener metas tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo, ¿no? Adquiere una salud financiera, una buena salud digamos, económica, pues todas aquellas personas que tienen compensados sus gastos respecto a sus ingresos. Bueno, pues ahí está la primera definición, porque luego lo preguntaremos en la calle. ¿Sabemos realmente lo que es la salud financiera? Isabel, educación financiera en este caso es una de las asignaturas muy pendientes en España si nos comparamos con otros países en Europa. Sí, lo cierto es que la educación financiera es súper importante. Porque los hábitos y costumbres que transmitimos a nuestros hijos son los que les llevarán a una salud financiera en el futuro, ¿no? Y es muy importante asentar esos hábitos, hablar del dinero con normalidad, incorporar el dinero a las conversaciones y afrontar hábitos sanos en nuestros gastos, nuestros ingresos. Pues por ejemplo, temas de educación financiera básica como una paga para los niños o bueno, pues ser conscientes de los gastos y de los ingresos y llevar a cabo pues una planificación es algo que desde pequeñitos se puede inculcar y que se debe incorporar como materia troncal en los sistemas de educación. Asignatura pendiente, supongo que Klaus opina lo mismo al respecto, coincide con este argumento que debería ser una asignatura troncal para introducir la salud financiera, la educación financiera desde los más pequeños. Totalmente, y en este sentido 3 datos que clarifican que necesitamos una educación financiera fuerte a nivel pues bueno, educativo desde los niveles más bajos de la educación, desde los niveles más primarios. Primer dato, el ahorro bruto de las familias españolas se sitúa en un 7%, mientras los países de nuestro entorno se sitúan en el 20%, el caso de Alemania 18%, caso de Francia 17%, caso de Luxemburgo. Segundo dato, educación financiera. Educación financiera está ausente en nuestro sistema formativo, en nuestro sistema educativo, mientras que en otros países, como por ejemplo en Finlandia, se da a partir de los 4 años. En otros países como Francia o como en Alemania ya empieza a darse a partir de la educación secundaria y va acompañando al estudiante en los niveles posteriores y superiores. Y un tercer dato, crédito al consumo. El crédito al consumo se sitúa en máximos en el mes de julio respecto ya a niveles de 2009 y estamos alcanzando máximos históricos.
Crédito al consumo que sirve fundamentalmente para financiar gastos, es decir, lo que conocemos como deuda mala, que es otro concepto que debería estar muy presente en la educación financiera. Por lo tanto, estos tres datos deberían de demostrar o deberían de ejemplificar la necesidad que tenemos de una educación financiera potente en nuestro sistema educativo, que empieza desde las casas, desde los hogares. Desde los hogares. Juan Antonio, ¿cómo se ven estos datos que nos aporta Klaus? Porque en BBVA les preocupa la salud financiera de sus clientes. Pues sí, efectivamente, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que dice mi compañero Klaus. Nos preocupa enormemente, entre otras cosas, porque sin entrar en datos farragosos y en números, bueno, pues según el último estudio del Banco de España y la CNMV, la nota que nos ponen es 5,99 respecto a 10. Es verdad que estamos en una tendencia mejorable y luego también otra nota, digamos, a nivel europeo que pone el OECD, pues nos viene a decir que el 40%, digamos, de las familias españolas no maneja determinados conceptos básicos, ¿no? No se trata de ponerse en plan técnico ni tener un máster, digamos, en economía, ¿no? Y luego, por andar un tercer dato, pues el 28%, digamos, de las familias nos han manifestado a estos organismos en la encuesta que si dejaran de percibir, digamos, sus ingresos principales, pues solamente aguantarían una semana. Por lo tanto, digamos, se pone más de manifiesto el tema de la educación financiera y, como decíamos anteriormente, digamos, desde cuanto antes empiece a aprender en los colegios o de edades tempranas, llamémoslo así, pero bueno, pues eso nos facilitará de cara al futuro, digamos, planificar nuestra economía. Isabel, viendo estos datos, podemos decir que el diagnóstico es muy malo. El diagnóstico es preocupante. En la encuesta de educación financiera que realizamos desde el Plan Nacional de Educación Financiera, en el que colabora la Fundación con la CNMV y con el Banco de España, el ciudadano medio español no entiende lo que es la inflación ni el interés compuesto. Entonces son temas básicos. Y bueno, pues a la hora de firmar una hipoteca, pues son conceptos necesarios para controlar por cualquier ciudadano. Luego hablaremos de los ejemplos también de esa inflación, lo que ha pasado con las hipotecas, lo que podíamos haber evitado. Pero antes quisiera introducir en este momento el tema de educación financiera para una sociedad inclusiva. ¿Qué decir al respecto? Hago también una ronda con los tres. Klaus, importantísimo. Muy importante. Bueno, yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es qué es una sociedad inclusiva. Yo particularmente entiendo una sociedad inclusiva como aquella sociedad que permite y favorece la participación de todas las personas con independencia de su género, de su raza, de sus creencias en la sociedad. Es decir, de generar una sociedad civil fuerte y con capacidad de decisión en los aspectos de la vida común. Qué duda cabe que la educación financiera conlleva a la salud financiera, y la salud financiera, como ha comentado Juan Antonio anteriormente, pues consiste fundamentalmente en construir un bienestar que permita, en cierto modo, tener un mayor espacio de libertad y afrontar el futuro con optimismo y sin miedo. Es decir, los datos que comentábamos antes son altamente preocupantes. Estamos no a una nómina, sino a un cuarto de nómina a una semana de la bancarrota, el 25% de los encuestados. Eso es absolutamente inasumible y conlleva el miedo en la toma de decisiones a nivel social y dificulta, por supuesto, mucho la inclusión. Creo que ha dado las explicaciones pertinentes, pero queremos también tener su opinión al respecto de la importancia de conseguir una sociedad inclusiva si tenemos esta educación financiera. Efectivamente, la educación financiera, digamos, en una educación inclusiva beneficia. No olvidemos que va de la mano la educación financiera e incluso la digitalización y además la inclusión financiera, ¿no? Por aportar algún dato, hay más de 1.700 millones de personas que no están bancarizados, ¿no? Y el ratio se eleva en los países en desarrollo, ¿no? Llegamos hasta el 50%. Y por lo tanto, una educación financiera pues también lleva de la mano una inclusión financiera, ¿no? Y lo que permite, digamos, es una libertad, como comentaba Klaus, a la hora de tomar decisiones, no tanto presentes, que también, sino también de cara al futuro. Libertad a la hora de tomar decisiones, suena bien. Este es el objetivo de conseguir esta sociedad inclusiva. Sí, una sociedad inclusiva tiene que afrontar retos como, por ejemplo, la digitalización, tal y como hemos trasladado. La educación financiera aporta tranquilidad a escala microeconómica a cada ciudadano y a escala macroeconómica a los países les aporta competitividad. Este año, precisamente, el Día de la Educación Financiera, el tema fue finanzas inclusivas.
y lo cierto es que bueno, pues afrontamos iniciativas concretas y esa inclusión debe abordar a los colectivos más vulnerables, personas que tienen capacidades diferentes o personas que por su edad la digitalización la han afrontado en un momento vital en el que tienen dificultades para entender estas nuevas herramientas, estos nuevos canales, que pueden ser una ayuda, pueden ser una escalera, pero hay personas que tienen que aprender a cómo subir esa escalera. Bueno, pues importante ejemplo el que nos da Isabel Jiménez. Antes hablábamos de la educación financiera, una asignatura pendiente en España si nos comparamos con otros países en Europa, pero sí que es cierto, Klaus, y le pregunto ahora como profesor e investigador, que los alumnos son receptivos cuando se les da estas primeras nociones de educación financiera. Son muy receptivos, precisamente porque muchos de ellos parten de una base pues muy reducida. Lo que les enseñamos es el poder que tiene el tiempo. Decía Einstein que la fuerza más poderosa que tiene el mundo es la capitalización compuesta. Entonces, cuando descubren qué es lo que ocurre cuando ahorras con las primeras nóminas y las vas invirtiendo, no necesariamente en instrumentos de alto riesgo y alta rentabilidad, sino una rentabilidad de mercado, lo que hace esa inversión, esa pequeña inversión, como comentaba antes Isabel, ese hábito de la inversión, porque realmente como se ahorra no es con un gran ahorro en un mes puntual, sino se ahorra con ese hábito. Cada mes ahorramos, apartamos un poco y lo invertimos. Lo que es capaz de hacer una persona en 20, 25 años simplemente con la rentabilidad de mercado es increíble. Es la capacidad fundamental de retirarse a los 60, 65 años sin ningún tipo de preocupación y sin ninguna dependencia de ningún sistema de pensiones. Es la clave, y lo que les llama la atención. Venga, pues hemos salido a la calle para preguntar qué opinan en este día importante que hoy hemos querido abordar en 7 Televalencia de la mano de BBVA. Nuestro compañero Sergio Ferris ha estado por el centro de Valencia. Sergio, adelante. Así es, Silvia, nosotros nos hemos venido hasta aquí, hasta el centro de Valencia, para preguntar a la gente en un día tan importante como el de hoy, en el Día Mundial del Ahorro, si conocen lo que es la salud financiera y, cómo no, también para preguntarles si llevan un control de sus ingresos y de sus gastos. La salud financiera, claro, es lo que tienes en el banco y de lo que gastas, cuánto sigues manteniendo, más o menos. Cuidar su dinero, su propio dinero, sus ahorros, algo así. Salud financiera no me suena de nada, sinceramente. No tengo ni idea de eso. ¿Usted lleva un control sobre los ingresos y los ahorros? Más o menos, digamos que no soy muy bueno. Claro que llevo un control, claro. Llevo controlado porque no hay demasiado tampoco. Me hago un Excel en donde tengo los ingresos, las nóminas que tengo, las horas extras y eso. Bueno, un Excel, esto está bien, esta herramienta, Isabel. El Excel es maravilloso, es un mundo al que invito a todo inversor a que ejercite el Excel porque nos puede ayudar. Hay que tener una foto global, es muy importante tener una foto global de las finanzas y evitar la inconsciencia financiera, evitar delegar. No se deben delegar las finanzas de una persona, las debemos afrontar en primera persona. Y esa foto global, esa Excel o numerosas herramientas que hay, al final se trata de un hábito de dedicar 10, 15 minutitos a la semana, cada 15 días, pero saber lo que tenemos, dónde estamos, saber nuestro nivel de vida, si nos lo podemos permitir y no vivir por encima de nuestras posibilidades. No vivir por encima de nuestras posibilidades, yo creo que esa es la clave, ¿no? También hablaba de la herramienta del Excel, sí que es verdad que desde BBVA se han creado en esa digitalización de la que hablábamos anteriormente numerosas herramientas para facilitar, para ayudar a los clientes a ese ahorro. Efectivamente, en BBVA contamos con determinadas herramientas que te permiten, digamos, planificar en base a tu objetivo vital el modo del ahorro. Ayuda, digamos, a entendernos, bien por Excel, bien, llamémoslo echar cuentas, pero al fin y al cabo de lo que se trata es, digamos, de planificarte, sentarte, analizar, ver los ingresos, ver los gastos, ver, digamos, el objetivo vital que te has marcado, ver el plazo que te has marcado, ver el nivel de riesgo que quieres asumir y, sobre todo, diversificar en las inversiones, ¿no? Yo animaría a toda la gente a que utilizara estas herramientas porque la verdad es que nos pueden facilitar la labor en nuestra planificación. Y nos pueden facilitar la calidad de vida porque lo hemos visto ahora con esa inflación, tipos disparados,
mucha gente no ha tenido la oportunidad de cambiar esa hipoteca variable antes de haber sufrido las fuertes revisiones al alza. ¿Cómo se ve esto desde BBVA? Falta esa conciencia, ¿no?, de esa educación financiera que nos hubiera a lo mejor evitado esta situación. Pregunto. Bueno, lo que está demostrado, Silvia, es que con una buena educación financiera y sin tener, lógicamente, bolas mágicas adivinando qué van a hacer los tipos de interés, pero lo cierto es que ayuda, digamos, a sufrir los varapalos que puedan venir en determinado momento. Porque, como hemos comentado antes, una buena salud financiera se adquiere para el ahorro, pero también con metas vitales a futuro, ¿no? De tal manera que puedas tener un determinado colchón para que en momentos puntuales como estamos viviendo, o que vienen de la subida de tipos de interés en este caso, que afectando prioritariamente al tema de las hipotecas, bueno, pues la salud financiera ayuda en ese tramo. Ayuda en ese tramo importante, Klaus, que hubiera evitado a lo mejor situaciones en las que están viviendo muchas familias valencianas. Bueno, sí, totalmente. Es decir, la salud financiera fundamentalmente, a mi modo de entender, se basa en dos verticales. La primera, el colchón para afrontar este tipo de imprevistos, y la segunda, la canalización de parte de ese colchón hacia la inversión. Esa inversión que además también puede generar flujos de caja, ingresos pasivos, ingresos alternativos que también pueden en una circunstancia sobrevenida como esta, pues ayudar a cubrir un incremento del coste de la vida, un incremento del coste de las hipotecas, en definitiva un incremento del coste de la deuda. Claro. Escuchando a Klaus, cuando le preguntábamos la parte educativa de los alumnos, que eran muy receptivos, sobre todo cuando se entraba en la parte de inversor. Pero ¿esto cómo se hace? Seguro que desde casa se están preguntando. ¿Cómo se da el salto, Isabel, entre un perfil de ahorrador que estamos viendo a un perfil inversor? Porque esto suena a palabras mayores quizás para la mayoría de los ciudadanos. Bueno, lo cierto es que con una educación financiera y con salud financiera las personas son menos proclives a endeudarse. Entonces sí que se plantean desde el sentido común su nivel de vida y van afrontando esas decisiones de planificación que comentábamos previamente. Ahora tenemos unos tipos de interés normalizados, positivos, de manera que volvemos a la tranquilidad del binomio renta variable y renta fija, y podemos mantener un perfil ahorrador y afrontar la inversión para esa diversificación entre lo que supone riesgo y lo que no supone riesgo. Y al final son tomas de decisiones informadas de la mano de un asesor financiero profesional y con esa planificación, de manera que no tengamos miedo a tomar decisiones financieras, porque todos los ciudadanos las vamos a afrontar a lo largo de nuestra vida. Es preparar esas decisiones de la misma manera que planificamos la compra o que planificamos un viaje, pues también hay que planificar las finanzas. Hay que planificar las finanzas, y en BBVA, Juan Antonio, se acompaña también al cliente en este aspecto. Efectivamente, en este sentido, y ahondando en tu pregunta, pues yo diría que, bueno, 4 pasitos sí que habría que dar, digamos, en ese sentido, para lo que has comentado de pasar de ahorrador a inversor, ¿no? El primer paso, digamos, sería establecerse un planning, ver los objetivos vitales a donde queremos llegar, ver el tiempo en el cual queremos llegar, y a partir de ahí, como posiblemente no podamos cumplir todos nuestros deseos, priorizarlos, ¿no? Después, animar a la gente, lógicamente, a que vaya a entidades que están aprobadas por la CNMV y se pongan en manos de un asesor financiero, ¿no? Y a partir de ahí, este asesor le ayudará a elegir el mejor producto que se adecua a sus necesidades. Si es un producto para el largo plazo, pues se elegirá un producto que sea para el largo plazo. Si es para el corto, para el corto, ¿no? Y por último, digamos, seguir las inversiones, no dejarlas olvidadas. Esto no significa que tengamos que estar cada minuto viendo el móvil, pero no olvidarlas, porque los mercados son cambiantes e incluso nosotros somos cambiantes en nuestras necesidades. Bueno, pues 4 pasos importantes para convertirnos de perfil ahorrador a perfil inversor. Klaus, ¿añadiría algo más? Bueno, yo creo que básicamente coincido totalmente con estos 4 pasos. Añadiría tener muy claro los objetivos, es decir, una persona tiene que fijarse objetivos financieros a corto, medio y largo plazo que vayan en consonancia con sus objetivos vitales. Y en segundo lugar, las métricas, es decir, cuánto nos gastamos, en qué nos gastamos, los famosos gastos termita, que nos van consumiendo. Gastos termita, que son pequeños gastos
que podrían ser fácilmente evitables y que van consumiendo y mermando poco a poco nuestra capacidad de ahorro y por tanto también la capacidad de inversión. Y eso, precisamente esas métricas y ser conscientes del dinero y de la gestión del dinero nos llevan automáticamente a ser conscientes del poder de nuestros ahorros, de nuestro dinero, de la inversión para generar más dinero, para generar más ahorro y por tanto para generar mayor bienestar. Pero se necesita en casa, seguro que se están dando mucho dinero para empezar una inversión, ¿o hablamos de pequeñas cantidades? Dependiendo. Hay dos conceptos básicos. Uno, el hábito del ahorro. Independientemente de la cantidad, cada uno puede tener el poder adquisitivo que tenga, pero crearte un hábito de ahorro, ¿no? 30 euros al mes, la cantidad que sea, ¿no? Pero que seamos conscientes, en la medida que se pueda, de ahorrar de forma periódica, ¿no? Generalmente todos tenemos en la cabeza una fórmula matemática que es tanto gano, tantos son mis gastos y tanto puedo gastar, o sea, tanto puedo ahorrar. Cuando en realidad, si nos la pudiéramos aplicar, la fórmula sería un poquito variada. Sería tanto gano, tanto tengo que ahorrar para conseguir mi objetivo y tal, y por lo tanto eso es lo que puedo gastar, ¿no? Y en ese sentido, dos cosas. La primera, aportaciones, ahorros periódicos, llamémoslo así, mes a mes, y luego la segunda, diversificar, que es lo que antiguamente nos decían nuestras abuelas, de no pongar los huevos en la misma cesta, y ahora lo llamamos diversificar. No concentrarlo todo en un solo sitio, sino ponerlo en diferentes sectores o diferentes geografías, que es una de las maneras que tenemos de minimizar el riesgo o la volatilidad que se producen en los mercados. Isabel, en esto del ahorro hay un tanto por ciento por ahí, esto es aconsejable, lo recordamos, ¿cuánto en teoría debemos ahorrar de lo que cobramos? Bueno, lo cierto es que lo primero es empezar a ahorrar. Hay muchas personas que a mí me trasladan que no pueden ahorrar. Entonces, lo primero es lo que estábamos comentando, afrontar ese objetivo de ahorro, empezar con cantidades muy pequeñas, nos da conciencia de nuestra fortaleza. Debemos separar las necesidades de los deseos, es decir, estamos en una sociedad consumista, lo decís al principio, por ejemplo, el día de Halloween, pues nos llegan muchas alertas por diferentes vías de cómo gastar en Halloween, pero no de cómo ahorrar en Halloween. Y tenemos el Día Mundial del Ahorro precisamente para afrontar ese hábito de ahorro. Entonces, no hay una fórmula mágica, hay quien dice 60-40, 70-30, pero sí que es cierto que tenemos que tener ese objetivo de ahorro e ir aumentándolo. ¿Por qué? Porque la vida es cíclica, hay imprevistos, hay enfermedades, podemos quedarnos sin trabajo y son circunstancias sobrevenidas, ¿no? Entonces, ese colchón del que hablábamos antes es muy importante mantenerlo y ese ahorro ir afrontándolo y destinándolo a diferentes alternativas financieras que nos vayan afrontando rentabilidades, pero desde luego siempre teniendo ese ahorro mayor o menor y siendo conscientes de nuestra capacidad de ahorrar, que eso es muy importante. Todo ciudadano puede ahorrar. Todo el ciudadano puede ahorrar. ¿Y cómo? Porque a lo mejor, lo decía Isabel, bueno, pues los sueldos son los que son, los gastos también son. Klaus, ¿qué consejos les darías para esas personas que dicen, lo intento, pero no me llega para ahorrar? Yo coincido un poco con la línea de mis dos compañeros y creo que el concepto de preahorro, que es un concepto de ahorro antes de gastar, tal cual recibo la nómina, yo tengo un objetivo X o porcentaje o en términos absolutos de la nómina y eso lo voy a ahorrar. Y con lo que me queda lo tengo que gestionar. Es decir, el concepto es primero me pago a mí mismo, primero pago a mi ahorro y luego pago a los demás. Luego pago la hipoteca, luego pago los gastos corrientes, luego pago ya en última instancia el ocio, pero priorizar el ahorro. Ese concepto de preahorro creo que es muy poderoso y ayuda mucho a la gente. Bueno, pues un concepto importante para ver si se animan también en este día importante. En cuanto al tanto por ciento, ¿coincidía con Isabel o no hay una regla del 30, 50, 20? Pregunto. Yo creo que también depende mucho del nivel de ingresos. Obviamente eso es lo que marca un poco la capacidad que tiene de ahorro. A sueldos más bajos pues habitualmente se tiene menos capacidad de ahorro, pero no debemos olvidar que sueldos altos también pueden incurrir o suelen incurrir además en el mal hábito
de gastar proporcionalmente más. Es decir, tenemos que ser capaces de separar los ingresos altos de gastos altos. Tenemos que tener una estructura que se adecue a nuestro nivel de vida. No por cobrar 7 veces el salario mínimo tenemos que gastar 7 veces más de lo que gastábamos con el salario mínimo. Es decir, siempre tratar de incrementar y de mejorar y de desarrollarse también en el hábito del ahorro. Bueno, pues estamos hoy en la calle también preguntando a los valencianos qué opinan sobre este Día Mundial del Ahorro, si les da para ahorrar a final de mes, si han ahorrado en los últimos años. Sergio, ¿qué más te cuentan por ahí? Y nosotros continuamos aquí, Silvia, en el epicentro de la ciudad de Valencia para preguntar ahora a la gente si ahorran y si tienen en un futuro la idea de ahorrar. Algo, muy poquito, sí. Y al final de mes sí que consigo ahorrar, la verdad. Unos 300 euros por ahí me consigo ahorrar. Consigo ahorrarlo, pues hoy en día muy poco, muy poco. Hombre, a ver, siempre se puede sacar un poco de rascando, se puede sacar siempre de algún lado. De cara a un futuro sí que vas a ahorrar, ¿no? No. Al futuro hay que tener un colchón porque no sabes si el día de mañana vas a necesitarlo. Siempre hay que intentar ahorrar porque no se sabe lo que puede depararte el futuro. Seguramente ya con el paso del tiempo, con los hijos y todo, ya siento que tengo que hacerme más responsable y saber hacer alguna renunciación. Concienciación sí que la hay en la calle, ¿no? ¿No tienen esa sensación después de escuchar, Juan Antonio, que sí, que sabemos que es importante ese colchón? Hay concienciación, pero falta educación, yo creo que sería la clave, ¿no? Sí, yo creo que has dado en el quid de la cuestión, ¿no? La concienciación existe, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y luego también es un poco de los sesgos humanos que tenemos. Vemos la jubilación muy a largo plazo, vemos los objetivos muy a largo plazo, vemos algunos que se nos puedan hacer inalcanzables y eso puede hacer llegar a tirar la toalla, ¿no? Por lo tanto, digamos, cuanto antes se empiece, el tiempo juega a favor, sobre todo de las personas más jóvenes, crear el hábito, pequeñas cantidades, no hacen falta grandes cantidades, aprovechar el poder de la capitalización y eso son, digamos, las reglas bases para, digamos, obtener una buena salud financiera. No hay que ir con las largas, sino con las cortas. ¿Y de acuerdo con este argumento, Isabel? Las luces cortas. Sí, totalmente. Yo creo que un consejo que daría a los ciudadanos es clasificar los gastos. Muchas veces tenemos unos gastos que no sabemos si son necesarios, si son caprichos, si podemos eliminarlos. Por ejemplo, pues cuando tenemos suscripciones, ¿no? Las suscripciones son gastos fijos. Utilizamos esas suscripciones, pues por ejemplo, a un canal de pago o a una revista o bueno, pues hay que ir clasificando y viendo pues lo que se puede eliminar y también haciendo un análisis de lo que nos aportan y año tras año plantearnos uno por uno esos gastos, si realmente vamos a seguir con ellos, podemos afrontarlos y a lo mejor conseguimos un ahorro mayor eliminando determinados gastos. Isabel introducía anteriormente el concepto de la paga para los más pequeños. Klaus, es un concepto importante también acostumbrarlos desde niños a que tienen un presupuesto y tienen que gestionarlo. Yo creo que es muy bueno. Yo creo que es la mejor manera de iniciar a un niño en el hábito del ahorro y de la gestión presupuestaria, porque de este modo crecerá desde bien pequeño con un presupuesto que no podrá exceder a no ser que quiera pasarlo mal y no poder comprarse las chucherías o los videojuegos que desee. Y eso además también le acostumbrará al ahorro precisamente para reservar parte de esa paga pues para financiar los gastos o los deseos que tenga el pequeño. Bueno, Antonio, hablábamos anteriormente de esas inversiones a corto o largo plazo. Para aquellos telespectadores que miran ese largo plazo, buscan mejorar su protección y bienestar financiero, ¿qué mensaje les podríamos transmitir desde BBVA? Bueno, pues yo les transmitiría el mensaje que prioricen sus objetivos vitales, que adecúen sus productos, sus inversiones a esos objetivos vitales, que planifiquen a través de las herramientas que tenemos en BBVA la manera de hacerlo y que hagan un seguimiento de sus inversiones y si en algún determinado momento les varían sus necesidades financieras, que tengan la oportunidad de hacerlo con total libertad. Que se informen del producto donde invierten, que no inviertan en nada que no controlan, que no conocen y que desde luego vayan a entidades financieras que están
avaladas por la CNMV y se pongan en manos de un asesor financiero que les ayudará a tomar las decisiones más adecuadas. Claro, porque luego nos daría para otro programa del riesgo de invertir en temas no seguros, por decirlo de alguna manera, Isabel. Sí, yo creo que menos es más en finanzas. Hay que ir a productos sencillos que entendamos y siempre tendremos tiempo de afrontar inversiones más complejas, pero el sentido común, la prudencia y esa tranquilidad, esa foto global es muy importante. La manejabilidad de todas nuestras finanzas desde criterios de tranquilidad financiera. Menos es más, Klaus. Sí, yo también coincido que es esencial empezar a trabajar en el ámbito de las inversiones y de las finanzas con productos que conozcamos, con inversiones que conozcamos y que seamos capaces de entender. Si no somos capaces de entender cómo funciona una inversión, un producto bancario o una empresa en la que estamos invirtiendo con acciones, no es una buena inversión. Antes de invertir tenemos que saber en qué estamos invirtiendo y sobre todo tener claro un binomio, el binomio rentabilidad-riesgo. No hay alta rentabilidad sin alto riesgo. Eso tiene que quedar claro para todo el mundo. Y ese seguimiento, ¿no? Importantísimo también de todo lo que realicemos. Hoy es el Día Mundial del Ahorro. Nos hemos querido rodear de grandes profesionales, importantes mensajes los que estamos escuchando. Por cierto, el diagnóstico fue malo, así ha sido malo, así nos lo han contado al principio. Llegó la pandemia para enseñarnos que había que ahorrar y se nos olvidó. Juan Antonio. La pandemia nos ha traído muchas cosas. Aparte de la enfermedad, nos ha traído un cambio de mentalidad, ¿no? Nos ha cambiado la mentalidad del ahorro, nos ha cambiado la mentalidad del gasto, nos ha cambiado la mentalidad de tomarnos las cosas y la pandemia, como te comentaba antes, nos ha traído un cambio de la visión de futuro, ¿no? Por un lado sí que ha cambiado hacia un momento más ahorrador, pero también por otro lado ha cambiado hacia otro momento, digamos, de gastar más. De vivir al día. De vivir al día, ¿no? Por si viene otra. Entonces, en ese sentido, hoy es la noche de Halloween, pero quiero escribirle la carta a los Reyes Magos, si me lo permitís, y es que ojalá todo el mundo pudiéramos tener una buena salud financiera, que nos permitieran nuestros ingresos controlar nuestros gastos, que tuviéramos una visión de futuro y, sobre todo, como dice Isabel, aplicarle sentido común a las cosas. Lo de vivir al día es una frase muy normalizada, Isabel, que es contradictoria al ahorro. Sí, dedicamos tiempo al fútbol, dedicamos tiempo a nuestra salud física, a ir al gimnasio, pero evitamos dedicar tiempo a nuestras finanzas y nos resultará mucho más sano y para nuestra mente nos aportará mucha más tranquilidad la salud financiera, con lo cual yo animo a que todos afrontemos ese espacio de tiempo para conocer nuestras finanzas y atrevernos a pilotar el coche de nuestras finanzas. Atrevernos a pilotar, a veces se trata de esto, ¿no? De tener esa decisión, de interiorizarlo y empezar a hacerlo como algo habitual, Klaus. Sí, totalmente. A la hora de ahorrar, a la hora de gestionar nuestras finanzas, yo creo que tenemos que tener dos cosas. En primer lugar, la motivación, por qué empezamos, qué objetivos estamos persiguiendo, pero mucho más importante que esa motivación, porque la motivación puede fallar o puede variar. Puedo no tener motivación para ahorrar y puedo tener motivación para gastar en un momento determinado. Ahí entra en juego la segunda variable que es la clave, y es la disciplina. Crear esa disciplina del hábito del ahorro es absolutamente clave. Bueno, pues disciplina también, muchas palabras, muchos conceptos los que hemos intentado hoy trasladarles desde esta mesa de la mano de BBVA. Para finalizar, le voy a pedir a Juan Antonio Sánchez, como responsable de negocio de BBVA Asset Management, ese mensaje también que puedan acudir a la entidad financiera para esa cultura de ahorro, porque nos van a acompañar también en este proceso. Sí, efectivamente, establezcamos una cultura del ahorro, pero no un ahorro de ahorrar por ahorrar, sino con unas metas vitales, como comentaba anteriormente. ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Cuál es nuestro horizonte temporal? No es lo mismo ahorrar pues, para un gasto que se va a producir dentro de 2 o 3 años que cuando uno piensa en ahorrar para algo que va a suceder dentro de 10 años. Y, digamos, elegir los determinados productos, como comentaba antes, adecuados a cada horizonte temporal. Solemos cometer algún error
como consumidores, y es adecuar un producto que es para el largo plazo para un ahorro en el corto plazo o viceversa, ¿no? Por lo tanto, yo pediría eso, cultura del ahorro, empezar cuanto antes, aprovechar el tiempo y planificar, digamos, las inversiones para obtener ese fin que conseguimos todos. Muy bien, pues con esas palabras nos vamos a quedar. Gracias, Juan Antonio. También agradecer la presencia de Isabel Jiménez, directora general de la Fundación de Estudios Financieros y Bursátiles. Vamos bien, pero nos queda mucho, ¿no? Hay que educarse para tener esa salud financiera. Y Klaus, gracias Isabel. Klaus Ulrich, profesor e investigador de SIC Valencia. ¿Cuál sería esa palabra final para cerrar? A modo de resumen, lo que he repetido o lo que he dicho en mi anterior intervención, motivación y sobre todo mucha disciplina para crear esa cultura del ahorro. Venga, pues gracias también. Gracias Muchas a los tres. Nosotros terminamos así nuestra mesa. Hemos aprendido mucho, Manu, así que es el objetivo que hemos cumplido en este 31 de octubre. Es el Día del Ahorro. Hemos intentado concienciar sobre la práctica financiera que nos va a dar una mayor calidad de vida. Bueno, ¿qué me cuentas, Manu? Porque es noche de Halloween. Lo vemos ya preparado, pero lo vamos a descubrir después de la pausa publicitaria y regresamos.